Ya aquí está la ejecución que le llaman, también lo que lo describe la SNIA, la respuesta al riesgo. Y acá está la etapa del informe, o también le llaman comunicación, ¿ya? Comunicación de resultados y demás. Estas son las tres etapas de la auditoría, ¿ya? La primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Pero antes de ingresar a estas etapas tenemos... No se ve su pantalla. Bueno, a ver, espérame un cachito. Perdónenme un cacho, se ha colgado esto. Sí, vengo al Meet. Ya, creo que era el problema porque estaba grabando. A ver, si pongo guardar, digo grabar de nuevo. Ya, sí, es porque estoy grabando. A ver, grabar del celular, espérame un cacho. Sí, así tengo que grabar la clase porque si no. ¿Alguien tiene la posibilidad de grabar la clase? Porque voy a tardar un cachito acá. ¿Alguien tiene compu o tal vez ya está grabando la clase? Sí, me puede colaborar con ello. Porque acá se me va a cortar si grabo. ¿Algún saludo en el chat? Un cacho. Eso acá. Tac, tac. Ya. Vengo acá. Ya, ya está. Ya está. Ya estoy grabando. ¿Se ve la pantalla, ¿no ve? Sí, sí se ve. Ya, positivo, gracias. Ahora sí continuamos. Aquí, esto es acá, esto, ya. Entonces, de nuevo, todo eso, ya. Como les decía en la primera clase, nosotros hemos definido o hemos establecido de forma general, de forma global, lo que es el proceso de auditoría. Y el proceso de auditoría, como les explicaba, tiene tres etapas. Ahora, esto es auditoría financiera, ¿ya? En conformidad o de conformidad con las normas internacionales de auditoría. No es una regla general para todo. Hay distintos servicios, hay distintos encargos de auditoría que se tienen. Por ejemplo, el año en auditoría gubernamental, les van a decir que hay 5 etapas de la auditoría, o en otras materias les van a decir que hay 4, hay 3. Entonces, no es una regla general. Nosotros en auditoría financiera sí tenemos simplemente 3 etapas. Ya las 3 etapas son estas de acá. Planificación, o esto también le llaman planeación. Tenemos lo que es la respuesta al riesgo, ya, al riesgo, que esto también lo conocen como la etapa de ejecución, ¿ya? Caramba, se me está acordando esto, ¿ya? Ejecución.
Ya, ahí está. Y por último tenemos la etapa del informe. Esas son las 3 etapas que nosotros tenemos. A esto también le llaman la etapa de comunicación, ¿ya? Entonces, estas son las 3 etapas de la auditoría. Esto es el proceso de auditoría. Estas 3 etapas hacen al proceso de la auditoría. Pero antes de estas etapas, es decir, antes de realizar la auditoría, porque de acá a acá, este es como que el inicio, y llegamos al fin, que sería ya emitir el informe o el dictamen que se va a realizar o que se va a emitir. Entonces, esto es ya llevar a cabo. Nosotros, cuando hablamos del código, ya tenemos que enmarcarnos, si quieren, tenemos que situarnos en las actividades que nosotros venimos acá antes del proceso e indicamos que estamos acá, en las actividades previas. ¿Qué son estas actividades previas? Donde nosotros evaluamos distintos aspectos y uno de esos aspectos es la ética e independencia. ¿Ya? Actividades que están, por ejemplo, uno de los más relevantes para estas actividades previas es la competencia. Es decir, nosotros como firma de auditoría tenemos la competencia necesaria para realizar el encargo, para realizar la auditoría. Como verán, no estamos todavía realizando la auditoría. Estamos evaluando ciertos criterios, ciertos principios y además tenemos que evaluar la independencia. ¿Ya? Entonces, aquí nos enmarcamos cuando hablamos del código de ética. Lo que hemos avanzado el lunes, aquí se enmarca. Principalmente, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Porque durante todo el encargo de la auditoría, igual está latente todos los principios que hemos descrito en la clase de lunes, ¿ya? Entonces, esos 5 principios se evalúan acá. Pero ¿para qué se evalúan estos principios? Evaluar principios e independencia. ¿Ya? Todos estos principios, la independencia, además aquí en las actividades previas hay otras cosas igual que, por ejemplo, establecer los honorarios, definir el equipo de trabajo y demás cuestiones. Pero nosotros nos basamos en esto principalmente. Ya después vamos a ver, cuando veamos las NIAs, los acuerdos del término del encargo y demás, vamos a desarrollar mejor esta parte. Pero esto es lo que nos interesa en este momento, evaluar principios de independencia, principios de ética. ¿Para qué? Para decidir si aceptamos o declinamos el encargo. Entonces, nosotros estamos situados acá, en las actividades previas. Esto no significa que durante el trabajo, durante la realización de la auditoría, estos principios ya nosotros nos tenemos que olvidar. Tenemos que olvidar nuestra independencia. No. Acá es principal, les digo, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a tomar la decisión de si aceptamos o declinamos el encargo. Si es que no cumplimos con alguno de los competencia, que es el principal para definir si se acepta o declina el encargo, entonces nosotros no tenemos que postularnos, por ejemplo. Si nosotros como firma de auditoría no tenemos el conocimiento o el equipo necesario para realizar la auditoría de una empresa de telecomunicaciones como es Entel, yo solo tal vez realizo auditorías de puras empresas comerciales, entonces no tendría que aceptar el encargo o ni siquiera postularme al encargo en esa convocatoria que lanzan. Y ahí tendría, o tal vez alguno piensa entonces, si una firma de auditoría nunca ha auditado una empresa tal vez de telecomunicaciones, ¿en su vida va a poder auditar una empresa de telecomunicaciones? Y la respuesta es no. ¿Ya? Esa firma de auditoría tiene que ganar experiencia, pero no como un principal socio de auditoría, si quieren. Digamos, aquí hay un equipo principal. Equipo principal. Que este sería el primer nivel, si quieren. Que esta sería la firma de auditoría, qué sé yo, KPMG, digamos. Tal vez esa firma que no tiene la experiencia suficiente para realizar las empresas o una auditoría de empresas de telecomunicaciones, acá podría entrar como un segundo equipo, ¿ya? Un equipo de trabajo de segundo nivel, si quieren, ¿ya? Para adquirir los conocimientos necesarios. Es como que todos los trabajadores que están ahí ingresen como juniors, digamos. Los que son socios de la empresa tal vez o de la firma Ernst Young entren como juniors, cosa de que aprendan y desarrollen las actividades o, perdón, las habilidades necesarias para obtener la competencia suficiente.
¿ya? Entonces, no significa que si yo no tengo la competencia para realizar como firma de auditoría una empresa o la auditoría de una empresa de telecomunicaciones, nunca lo voy a poder realizar, ¿ya? La experiencia se gana de esa forma, pero nosotros no podemos irnos directamente al éxito, lanzarnos al éxito y auditar totalmente a esa empresa sin tener las habilidades o el conocimiento necesario, ya la competencia, como es el principio que lo marca, ¿ya? Entonces, esas cositas también están dentro del código de ética. Ya el código de ética incluye ejemplos, incluye análisis y demás cuestiones, y uno de esos análisis es ese mismo, ¿ya? Bueno, entonces, seguimos acá. Esto es para aceptar o declinar el encargo en principio. Pero como les digo, dentro de todo el trabajo, dentro de todo el proceso de auditoría, también están latentes los 5 principios y la independencia, independencia. ¿Ya? Pero aquí es durante el desarrollo de la auditoría. Acá simplemente era para definir si aceptamos o declinamos el encargo. Acá el encargo ya está aceptado, ¿ya? En alguna de estas etapas también podemos declinar el encargo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Una de las razones puede ser también esto de acá, ¿ya? Pero por lo general no van a ser. Entonces, en esto estamos situados nosotros, ¿ya? Acá estamos situados, en esta parte. Acá estamos situados, sobre todo en esta práctica que vamos a realizar, ¿ya? Para que lo entiendan. Y así cuando veamos cada una de las NIAs o prácticas o desarrollos de temas y demás, les voy a decir dónde estamos situados o dónde estamos parados porque es necesario, ¿ya? La teoría es teoría, pero hay que saber cómo interpretarla o cómo saber ejemplificarla y demás, ¿ya? Entonces, en esas actividades previas o en la etapa de actividades previas que nosotros hemos visto, que es previo al proceso de auditoría, tenemos que hacer un diagnóstico de los 5 principios de ética y además la independencia. ¿Ya? Entonces, sobre todo los 5 principios de ética, ¿ya? Porque los 5 principios se ven afectados por amenazas, hemos indicado el día lunes, ¿ven? Entonces, acá tenemos en un inicio la solicitud. Como les digo, o como les decía, les explicaba acá, estamos en la etapa de actividades previas. No hemos aceptado el encargo. Eso se va a definir aquí, ¿ya? Una vez evaluemos esto de acá, ¿ya? Entonces, como ya sabemos dónde estamos parados, nos encontramos en la solicitud y demás. Y la consulta que nosotros tenemos que hacernos es esta de acá. ¿Se afecta a los 5 principios fundamentales o la independencia? Si la respuesta es no, procedemos. Es decir, si la respuesta es no, si ninguno de nuestros 5 principios o la independencia se ve afectado ya para este encargo, nosotros vamos a aceptar directamente el encargo de auditoría. Pero eso ya es en este factor. Como les digo, hay varios factorcitos acá en las actividades previas. No solo es la ética e independencia, ¿ya? Pero si esto está check, como se le dice, ¿ve? Está bien, entonces ya es una pauta para aceptar el encargo. De las pautas más importantes, si quieren. No es la única, pero es la más o de las más importantes. Ya. Entonces, eso ahí, ya. Si es no, entonces procedemos. Que proceder sería aceptar el encargo. ¿Ya? Si es que no, perdón, si es que sí tenemos afectados o los 5 principios o la independencia se ve afectada o amenazada, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico y tenemos que identificar, ya hemos hablado de esas 3 etapas, ¿no? Identificar qué patógeno es, pero más allá de patógeno, relacionándolo con los términos que hemos utilizado el lunes, ¿qué amenaza es? ¿Es una amenaza de interés propio? ¿Es una amenaza de autorrevisión, abogacía, familiaridad, intimidación? ¿Cuál de esas 5 amenazas es la que está viendo o afecta mis 5 principios o la independencia? ¿Ya? Entonces, una vez identificamos cuáles son las amenazas o los patógenos, como dice acá, tenemos que realizar lo siguiente. Ya, una prueba del tercero razonable. ¿Qué es esto del tercero razonable? Y aquí es un ejemplo, o se puede ejemplificar bien sencillo un cachito, porque cuando hemos analizado la autorrevisión el día lunes, les colocaba un ejemplo, ¿ve? Y les decía, si es que el licenciado coronel mañana les diría, sí, mañana pasan clase, mañana les diría, vamos a dar examen del código de ética, ya dan su examen del código de ética. Era, no sé, 5 preguntas, así ¿cómo se dice? Preguntas abiertas. Entonces, al final les va a decir el licenciado, o les diría el licenciado tal vez, miren, ustedes revísense, y les decía que muchos de ustedes posiblemente que merecen, tal vez 5, van a colocar uno de 5. Puede que
algunas personas, si es que el licenciado coronel además les dice, miren chicos, yo no voy a revisar, nota que vea el sistema, no voy a revisar. Además, tendrían o harían lo siguiente, por más que hayan hecho uno bien, una respuesta bien, puede que se coloquen 5 de 5 o 4 de 5 tal vez ya para no ser tan perfectos, pero alterarían, ¿por qué? Porque están realizando una autorrevisión. Para ello va, o a ese sentido va esto del tercero razonable, ¿ya? Nosotros mismos, como firma de auditoría, no podemos decir, cumplo los 5 principios y la independencia. Tiene que haber un tercero razonable con ello. Nosotros mismos no podemos indicar ello, ¿ya? Tiene que haber un tercero razonable que diga, ya, a ver, un ejemplo, el ejemplo igual del lunes rescataremos. El lunes hemos indicado un ejemplo, que puede que yo esté en el equipo de trabajo de la auditoría y puede que, no sé, tenga a mi esposa que trabaja en la empresa en la cual yo voy a realizar la firma o la auditoría, ¿ya? Pero mi esposa tal vez ocupa el cargo, no sé, algo, a ver, que no esté relacionado con estados financieros, de limpieza, tal vez se dedica o en la empresa realiza la limpieza de los ambientes y demás. Y ahí tendrían que preguntarse ustedes, ¿eso afecta o tiene un efecto en los estados financieros? Es decir, ese personal o ese tipo de personal de alguna forma influye en la información financiera que se presenta. Y la respuesta es no. Pero nosotros, por más que tal vez la respuesta sea obvia, no podemos concluir ello. Tiene que haber un tercero razonable que concluya lo mismo. Es decir, que diga o que concluya que no, porque la esposa de Pepito es o se encarga del servicio de limpieza. El encargo o la responsabilidad o el puesto que lleva o que tiene no influye de forma significativa o no significativa incluso en los estados financieros, en la preparación de los estados financieros. Entonces, se concluye que no es una amenaza, si quiere, ¿ya? Eso lo decide o lo concluye un tercero razonable, no nosotros mismos como firma de auditoría, porque si nosotros hacemos ello, caeríamos en esto de acá que se llama la autorrevisión, ¿ya? Entonces, eso del tercero razonable funciona así. Un tercero razonable, dice, ¿por qué razonable? Porque tiene que tener esa persona la competencia, la información necesaria y todo ello para concluir de forma objetiva, ¿ya? Porque si le preguntamos al vecino de al lado, o sea, él de estados financieros no creo que sepa mucho, digamos, o tal vez sí, pero tiene que ser una persona que sea razonable, un tercero razonable, un tercero competente, que tenga la información y la capacidad necesaria de concluir ya que esa amenaza no puede influir en nuestro trabajo o no afecta nuestros 5 principios de ética o independencia. ¿Ya? Está en un nivel aceptable, eso es lo que tiene que concluir, ¿ya? Que concluir, perdón. Tiene que concluir si está en un nivel aceptable esa amenaza que hemos identificado. Si la respuesta es sí, como les he explicado en la NIA 230, acá caramba, no puedo rayar, esa es la vaca de Bocacho. O no sé si hay lapicito aquí, no hay lapicito aquí, ¿ya? Pero les he explicado acá que todo, como dice la NIA 230, todo tiene que estar documentado. La regla es sencilla. Si es que no está documentado, quiere decir que no se ha hecho. Es decir, si yo no documento en un papel o evidencio en algún lugar la conclusión, en este caso del tercero razonable, ya, o el informe del tercero razonable, no voy o eso significa que ni siquiera he evaluado, no he diagnosticado mi independencia o el código de ética o mis 5 principios de ética. Entonces, todo este proceder tiene que documentarse. Todo en auditoría se documenta. Ya todo se documenta. Hasta esta evaluación, la conclusión del tercero, todo se documenta. Ya, porque si no se documenta, ¿qué quiere decir? Que no se ha hecho. Ya, así de sencilla es la regla para todo lo que es el proceso de auditoría incluso, ¿ya? Y eso o quién lo dice, o qué norma lo dice, lo dice la NIA 230, ¿ya? Que es documentación de auditoría. Entonces, una vez hemos realizado la documentación o hemos documentado, recién vamos a proceder. Eso es lo que nos dice. Pero, si la respuesta del tercero razonable es que no se encuentra en un nivel aceptable, nosotros tendríamos que realizar una intervención, ¿ya? Y acá, se pueden aplicar salvaguardas estructurales, eso es lo que nos plantea. Y los salvaguardas, nosotros hemos identificado que son acciones o hemos determinado que son acciones respecto o contra las amenazas que hemos identificado. Por ejemplo, la amenaza tal vez de familiaridad.
tal vez eliminar o quitar del equipo de auditoría a alguien que tenga una relación ya sea laboral o familiar con un personal de la empresa o del cliente. ¿Ya? Entonces, esto de los salvaguardas son acciones, en otras palabras, ¿ya? Acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder mitigar o eliminar, y esos son los dos términos, mitigar o eliminar esa amenaza que hemos identificado, ¿ya? Y vamos a tener una decisión final. Si es que nosotros, con la incorporación de los salvaguardas, hemos mitigado o eliminado, pero cualquiera de esas dos acciones nos lleven a un nivel aceptablemente bajo o un nivel aceptable, como dice el código de ética, entonces nosotros vamos a continuar. Pero si es que incluso incorporando salvaguardas o incluso accionando, no hemos mitigado o no hemos eliminado, no hemos declinado lo que es esa amenaza y no hemos reducido o no hemos llegado a un nivel aceptable, entonces vamos a tener que declinar, es decir, renunciar al encargo. De nuevo, nosotros estamos todavía las actividades no está el diagnóstico. Nosotros para realizar un diagnóstico hemos definido 3 etapas. ¿Ve? A ver. Entonces acá, como no puedo rayar en la otra hoja, diagnóstico. Hemos indicado que primero tenemos, como nos decía el flujograma, identificar. Luego tenemos que valorar o evaluar, ya cualquiera de las dos, evaluar y después tenemos que abordar. Eso nos dice el código de ética. Entonces tenemos 3 etapas: identificar, evaluar y abordar. Ya para realizar el diagnóstico. ¿Qué tenemos que identificar? Tenemos que identificar si existen amenazas. ¿Ya? ¿Qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar el nivel aceptable. Y si es que no se encuentra en un nivel aceptable, o también si es que se encuentra en un nivel aceptable, nosotros tenemos que llevar a la acción. ¿Ya? Si es que no se encuentra en un nivel aceptable, entonces tenemos que incorporar salvaguardas, ¿ya? Pero si es que sí se encuentra en un nivel aceptable, entonces ya pues aceptamos directamente lo que es el encargo, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros vamos a trabajar esta practiquita, ¿ya? Pero creo que hay personas que no han podido asistir el día lunes. Entonces, un resumen rápido, ¿ya? Pero bien rápido, de qué es lo que tenemos que identificar y qué es lo necesario para realizar esta práctica, ¿ya? Como les decía, nosotros tenemos 5 principios de ética. Estos 5 principios de ética son la integridad. Les recomiendo memorizarse así con siglas. Este inicia con I. Ya, la objetividad. Ya, este es O, este es C, perdón, este es C, este es... Ya, objetividad, este va a ser la competencia. Este va a ser la confidencialidad. Y este va a ser comportamiento. Profesional. Ya, estos son los 5 principios de ética. Pero el título del código como tal es Código de Ética e Independencia. Es decir, además de la ética, además de los 5 principios de ética, tenemos la independencia. Ya. Entonces, primero, esto es rapidito. La integridad, ¿con qué tiene que ver? Con el hecho de que nosotros, no solamente durante el trabajo, no solo durante la realización de la auditoría, ya, porque esto de la integridad, si quieren, engloba estos otros 4. Ya cuando lo dicen es una persona íntegra, ¿qué quieren decir? Que actúa tanto en su casa, tanto en su trabajo, tanto en la escuela, tanto en la universidad, de una misma forma, con los mismos valores y con los mismos principios. No es que en su casa tal vez está, no sé, es un irrespetuoso y en la universidad es un respetuoso. Eso no es una persona íntegra. O no, tal vez dentro de la sociedad esa persona tal vez se dedica a robar, pero durante la universidad, o
en la universidad o en el colegio, en el trabajo, es una persona que tal vez ni siquiera roba o es un pan de Dios, si quieren. La integridad no choca ya con actitudes. Es una sola línea que sigue o está basada en principios y valores definidos por una persona misma, ¿ya? Es decir, yo voy a actuar donde sea que esté, de la misma forma, con los mismos principios que tengo y con los mismos valores que tengo, sea en el trabajo, sea en la escuela y demás. Entonces, no porque tal vez mi jefe me ofrezca un bono que duplique mi salario, voy a realizar, no sé, ¿cómo se dice? Fraude, o voy a emitir una opinión que no es de auditoría. Entonces, la integridad es eso, mantener una línea que está basada en nuestros principios y valores bien definidos y propios, donde sea que estemos, en la situación que estemos, que no se vea afectada a mi integridad, ya sea por la presión, por beneficios que me ofrezcan o por alguna situación externa a nosotros. Ya eso o con ello tiene que ver la integridad. La objetividad tiene que ver con lo que son los sesgos. Ya, esto la objetividad tiene que ver con los sesgos y los conflictos de intereses. Es decir, por más que yo tenga algún sesgo, si en el cliente está trabajando tal vez, cosa que no se puede, ¿ve? Pero para que entiendan el ejemplo, cosa que no se puede, pero para que entiendan el ejemplo, de nuevo lo repito, si bueno, el cliente que voy a auditar, tal vez está trabajando, no sé, mi sobrino, y tal vez la empresa está mal. Todo el trabajo que ha hecho mi sobrino tal vez está mal. Justo mi sobrino era el contador o el jefe de contabilidad de la empresa, pero está mal. Entonces, tal vez porque es mi sobrino, mi familiar, y no sé, tal vez mi hermana, que su mamá me va a reñir si es que yo digo que ha hecho mal su trabajo porque posiblemente lo despidan. Y tal vez mi sobrino es la principal fuente de ingresos de esa familia. Entonces voy a decir, bueno, voy a emitir una opinión que sí, su trabajo está bien. No voy a indicar o identificar deficiencias o no voy a realizar un informe de las deficiencias que tiene el control interno del Departamento de Contabilidad. Entonces ahí nosotros tenemos un conflicto de intereses. No estamos actuando con objetividad. Entonces el hecho de actuar con objetividad o este principio de objetividad tiene que ver con la acción que nosotros realizamos, pero libre de sesgos y evitando lo que son los conflictos de intereses. Ya sea Pepito, sea Juanito y demás, eliminar todo ello. Que no tengamos sesgos o conflictos de intereses. Ya, esto de la competencia tiene que ver con las habilidades técnicas que nosotros tenemos que tienen que ser actualizadas, como les decía. No basta, pues, o sea, tal vez Juanito Pérez en los años 90 era el mejor auditor, se las sabía todas, pero la información y el conocimiento, como nosotros sabemos, y la tecnología evoluciona. Y puede ser que Juanito, que en los años 90 era el mejor auditor, hoy tal vez sea un auditor más, porque no se ha actualizado o sus habilidades técnicas se han estancado ahí. Tal vez ni siquiera maneja las tecnologías de información, no maneja ofimática, no maneja ni siquiera una computadora. Entonces, esto de la competencia tiene que ver con ir todavía, si quieren, adquiriendo conocimientos, adquiriendo habilidades técnicas, y el hecho de adquirir nuevas habilidades técnicas y nuevos conocimientos de alguna forma ya conlleva el hecho de actualizarse, ¿ya? Actualizar nuestra competencia, si quieren, nuestros conocimientos, ¿ya? Con eso tiene que ver la competencia, que tenemos que tener los conocimientos necesarios para poder realizar un trabajo, poder realizar un encargo de forma adecuada. Esto de la confidencialidad tiene que ver con el ejemplo que les colocaba. Por ejemplo, en una empresa o de las dos empresas, una empresa que ha auditado en veranito, una tenía problemas medio serios con lo que es la determinación de los impuestos de 4 años. Entonces, yo no puedo ir y decirles a sus socios, porque los socios eran medio conocidos nomás, no puedo decirle a los socios que eran 5,000 y algo socios, eran contaditos, no les puedo decir, miren, la entidad dentro de estos 4 años no ha ajustado por inflación y eso para fines tributarios lo tenía que realizar. Y como no lo ha realizado, en vez de obtener una pérdida tributaria, ha obtenido una ganancia tributaria, por lo tanto estos 4 años ha pagado un impuesto que no debería haber pagado. ¿Y los socios qué van a hacer? Van a hacer tremendo lío. Yo no puedo aprovechar toda esa información que he obtenido por realizar la auditoría, porque es información de alguna forma privilegiada, si quieren, clasificada, que sí obtengo por realizar el trabajo de auditoría. Pero yo no puedo ir y estar de chismoso, digamos,
porque confidencialidad se relaciona con eso. Estar de chismoso y decir, miren, tal empresa está así, que tiene este problema, que pucha, posiblemente entre en quiebra de aquí a 2 años. No puedo ir y realizar ello. Puedo o tengo que tener respeto con toda la información clasificada, información privilegiada que me ha proporcionado la entidad. Ya no puedo realizar ello. Entonces, por más que tenga problemas, no puedo ir y decirles, por más que tal vez uno de los socios sea alguien conocido y decirle, sabes, mejor quita de esa entidad tu cuota de capital porque va a quebrar o ha hecho mal algo y va a haber problemas. No puedo, ya no se puede realizar ello. Entonces, la confidencialidad, incluso el código de ética te va a decir que ni siquiera tu familia, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu mamá, papá, nadie del primer grado consanguíneo esté informado de todo lo que es el trabajo de auditoría que estás realizando. Ya con ello tiene que ver la confidencialidad. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos información clasificada por realizar en el encargo de auditoría. Incluso les colocaba un ejemplito el día lunes que nosotros para eh, probar una de las afirmaciones de auditoría que se tienen que probar por propiedad, planta de equipo o activos fijos en edificios, por ejemplo. Para edificios, para cumplir con lo que son derechos y obligaciones, tienes que pedirles el contrato de compra-venta, el certificado catastral, el formulario catastral, hay un formulario B1, si no me equivoco. O sea, todo eso nos proporcionaban en original. O sea, esa información no se lo proporcionan ni siquiera a los socios. Ya, y nosotros incluso le sacamos copia de eso para incluir en el archivo que realizábamos del trabajo de auditoría. Pero no puedo yo pues sacarle, no sé, una copia y ir a Facebook y miren, la empresa tantos ha comprado este inmueble por tantos. Y ahí incluir la fotografía del contrato de compra-venta. O sea, de nuevo, nosotros por realizar la auditoría vamos a obtener información que es clasificada o de una forma privilegiada, digamos, y tenemos que tener respeto por ello, ¿ya? Entonces, con eso tiene que ver la confidencialidad, con respetar toda la información que obtenemos en la auditoría o durante el encargo de auditoría. Y esto del comportamiento profesional tiene que ver con respetar o valorar, si quieren, lo que es la profesión y lo que lo integra. Porque la profesión, ¿de qué está integrada? Está integrado de todos los profesionales que están inscritos en colegios de auditores, ¿no? Y puede que en alguno de los colegas, tal vez que tengamos en un futuro, porque nosotros al final vamos a estar inscritos ahí, no nos caiga. O sabemos que, no sé, no es tan bueno, digamos. Y si nosotros de alguna forma denigramos su trabajo, denigramos a la persona, afectando a la profesión. Eso es lo que nos dice el código de ética, que si nosotros afectamos o tal vez criticamos a un profesional que es de nuestro mundo laboral o es de nuestro rubro, estamos de alguna forma afectando a lo que es la profesión. Estamos indicando que nuestra profesión no sirve, digamos. Porque si decimos, por ejemplo, el auditor Pepito no realiza buenas auditorías. ¿Qué estamos diciendo? Que la auditoría como tal, ya se puede concluir que la auditoría como tal no sirve para proporcionar, perdón, tal vez información que tenga un valor agregado, para que sirva para la toma de decisiones de los directores, de la dirección y demás. Entonces, no porque yo sí lo hago y él no lo haga, no significa que la profesión no sirve para ello, digamos. Pues tiene que ver con respetar y valorar lo que es la profesión, cuidar la profesión. ¿Ya? Entonces, eso es, o con ello tiene que ver esto del comportamiento profesional. Comportarnos de una forma adecuada sin afectar o denigrar lo que es la profesión y a los profesionales que la componen. Entonces, eso es comportamiento profesional. Y esto de la independencia en clases se los he dibujado un iceberg, ¿lo ven? Ya que aquí tengo colores, ya un iceberg. Aquí hay una línea. Ustedes seguramente en YouTube ven muchos videos de esos medios raros, de conspiraciones y demás. Y creo que en uno de esos entra una categoría de estos, de los icebergs, ¿ya? Y es en sí lo que se ve, les decía, ¿ven? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿ya? Y esto de lo que se ve y lo que no se ve tenía que ver con dos cosas. En cuanto a la independencia, ser independiente, de hecho, perdón, esto es apariencia, ¿ya? Porque esto es lo que se ve y esto es de hecho, lo que no se ve, ¿ya? Y les colocaba un ejemplo.
Puede que tal vez algo cercano, ya o dentro de la universidad. Puede que tal vez, no sé, en la materia de contabilidad básica, digamos. En la materia de contabilidad básica existe un licenciado que tal vez se llama Mario López. Y justo su hijo ha aprobado el prefacultativo y está en la carrera y demás. Y justo en el sorteo le ha tocado su paralelo. Entonces, Juan López, que es su hijo de Mario López, que es el docente, se ha inscrito en su paralelo o está inscrito en su paralelo. Y Mario López, que es el docente, él está comprometido con que a su hijo lo va a ver como un estudiante más. No le va a dar ningún beneficio, ningún privilegio, no lo va a aprobar así nomás. Si es que lo tiene que reprobar, lo va a reprobar. Incluso eso le comunica a su hijo, ¿ya? Ese compromiso. Ambos, incluso si quieren, hacen el compromiso. Juan López, que es su hijo, va a decir, sí, papi, yo voy a actuar como un estudiante más, ¿qué tal y tal y tal? ¿Ya? Eso tiene que ver con la independencia de hecho, es decir, la actitud que uno mismo tiene respecto a ese conflicto que tiene que ver con la independencia. Ya, el conflicto de la independencia existe, no es que no existe, pero tal vez esas personas que en este caso están involucradas en ello se comprometen a actuar de forma adecuada para que no haya un conflicto de intereses, no hayan privilegios, beneficios por tener esa relación. ¿Ya? Eso tiene que ver con lo que no se ve, porque tal vez para Pepito, no sé, para Mari, no, para Marco, digamos, o qué sé yo, otro nombre, no se me ocurre el nombre. Para Franco, digamos, ¿ya? Para Franco, que es un alumno más de ese paralelo, que no tiene ninguna relación ni con el estudiante ni con el docente, eso no sea así. Tal vez él va a pensar, no, pero al final le va a ayudar nomás, o lo va a probar nomás, es su hijo, ¿qué lo va a reprobar? Por más entonces que estas personas estén comprometidas, es decir, en su actitud interna o internamente ellos actúen, lo que no se ve, como les digo, puede que el exterior o el ambiente lo perciba de otra forma, ¿ya? Como dicen, ¿no ve? Las críticas siempre van a existir. Algo así es, ¿ya? Puede que algunas personas, porque el criterio de las personas es distinto, no todos van a concluir de la misma forma. Entonces, para el criterio del resto de los estudiantes van a decir o van a pensar por más que tal vez estén enterados de ese compromiso que han hecho, van a pensar, no, pero es su hijo, lo va a probar, o va a pasar un examen, tiene esta nota porque es su hijo, o en una exposición no le va a observar nada, por más que lo haya hecho perfecto y bien y no requiere de alguna observación, van a decir sus demás compañeros, no, pero es que no lo observa porque es su hijo. O sea, para el exterior, por más que no sea así, ya, por más que no sea así, el exterior lo va a percibir de otra forma. Entonces, el código nos dice que hay que ser independientes, tanto de hecho y de apariencia, no solo de hecho, ¿ya? Y llevándolo a lo que es la firma o la auditoría como tal, una independencia de hecho tendría que ver con, por ejemplo, ese mismo ejemplo llevaremos a cabo. Puede que yo tenga a mi esposa dentro del trabajo. Y puede que yo diga, y mi esposa ya no es solo del servicio de limpieza, posiblemente sea la jefa del departamento de contabilidad. Entonces, como es jefa del departamento de contabilidad, tiene pues influencia en los estados financieros, en la preparación de los estados, en la presentación de los estados financieros. Entonces, en ese entendido, yo puedo comprometerme a decir, mi esposa, por más que esté preparando y presentando los estados financieros, yo voy a actuar de forma adecuada, de forma íntegra, ¿ya? Pero, ¿será que el entorno, es decir, el resto de trabajadores lo perciba así? Y les decía, puede que el resto de trabajadores, es decir, sus compañeros, piensen, no, pero como su esposo nos está auditando, no creo que nos observen, no creo que identifiquen o encuentren hallazgos. No creo que emitan una opinión que no sea una opinión limpia. Entonces, hay un conflicto de intereses que nace por tener este conflicto con la independencia. Entonces, tal vez por más que yo me comprometa a realizar el trabajo de forma objetiva, íntegramente, el entorno, el ambiente no lo perciba así. Entonces, por más que yo, de nuevo, diga que sí lo voy a realizar, el entorno no lo percibe así. Entonces, no soy independiente, ¿ya? Ambos se tienen que cumplir, tanto la independencia de hecho y tanto la independencia de apariencia. Ambos. Si no se cumplen ambos, ni modo. Estás, chao, ¿ya? Entonces, esto es, en principio, los 5 principios de ética y la independencia. Ahora, estos se ven afectados, si quieren, o se pueden ver afectados
ya se está yendo el tiempito, se pueden ver afectados por las amenazas. Ya, las amenazas que también son 5. Ya, las amenazas. Que también son 5, ya que las hemos visto en el diagramita, que tiene que ver con la autorrevisión o interés propio en ese orden. Ya, autorrevisión, la familiaridad, la abogacía, y la intimidación. Ya de nuevo, así un resumen rapidito. El interés propio tiene que ver con tener un conflicto de intereses, ya no solo con externos, sino con nosotros mismos o con una situación que está involucrada dentro de ese conflicto. Ya, por ejemplo, les decía, o les colocaba un ejemplo hace rato, que yo como contador primero, ya yo como contador voy a tener o tengo la responsabilidad de preparar el estado de resultados. Y puede que mi jefe de contabilidad me diga, a ver, quita estos gastos para que nuestros ingresos se vean mayores, o aumenta estos ingresos tal vez, sobrevalúa estos ingresos para que nuestra utilidad se vea mayor, y como nuestra utilidad se va a ver vista mayor, vamos a poder alcanzar la meta que ha establecido la dirección, ¿ya? Y sabes tú muy bien que si llegamos a esa meta, nos van a pagar un bono que triplica nuestro salario. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque puede que yo, como contador, tenga la necesidad de tal vez pagar una deuda que sí o sí la quiero quitar de mi cabeza. O no la puedo pagar y sí o sí necesito tal vez el dinero. Tal vez mi casa está hipotecada y necesito pagar ello. O tal vez mi hijo está enfermo. O ya, yendo un poco de lado, dejando de lado un poco eso del lado crítico. Tal vez yo me quiero comprar un auto último modelo y justo me falta es el sueldo más el bono que me van a dar si es que llegamos a esa utilidad. Entonces, ahí tengo un conflicto que tiene que ver con el interés propio que yo tengo. ¿Ya? Y por ese interés propio puede que yo actúe de forma que no tendría o de una forma que no tendría que actuar. Y si actúo de esa forma, estaría incumpliendo con los principios. Entonces, por eso estos de acá están o son considerados amenazas, ya patógenos, que afectan a los principios. Porque ahí ya no sería íntegro, ya no sería objetivo, no tendría una competencia profesional, ¿ya? Entonces, o un comportamiento profesional. Entonces, estas son las 5 amenazas. La autorrevisión, les decía, ya un ejemplo de auditoría, que yo como firma de auditoría le haga el servicio de consultoría a Entel, digamos. Y Entel me pida también realizar la auditoría. Entonces, ahí estaría realizando la autorrevisión. ¿Ya? Estaría realizando, o la amenaza de autorrevisión se estaría manifestando. ¿Ya? Porque si yo como firma de auditoría le he realizado la consultoría, en otras palabras, le he hecho la contabilidad, entonces yo como auditor, ¿acaso voy a decir que la contabilidad que yo mismo he realizado como consultora está mal? Entonces ahí entra una amenaza de autorrevisión. ¿Ya? Y la familiaridad tiene que ver no solo con la relación familiar del primer grado consanguíneo, tiene que ver con relaciones laborales, incluso estrechas, que se ganan con el tiempo. Y ahí les he colocado un diagramita, ¿no ve? O un cuadro de, eh, ¿cómo se dice? Ordenadas y abscisas y demás. Y ahí hemos hecho una relación. Aquí está la amenaza, aquí los años del encargo y demás. ¿No ve? Hemos colocado ejemplitos. Entonces, ¿ya? Entonces, no solo es relación, entiendan eso de familia. No es si mi hermano, mi esposa y tal, esa trabaja, no. Tiene que ver con relaciones laborales. Ya, toda relación que de alguna forma llega a un punto que se tiene una relación estrecha, eso es la amenaza de familiaridad. No solo es familia, ¿ya? Yo incluso cuando la primera vez que he visto esta amenaza pensaba que era solo lo que tiene que ver con familia. Si mi hermano trabaja ahí, si mi esposa trabaja ahí. No, no es así, ¿ya? Tiene que ver con la relación estrecha que de alguna forma, bueno, de la relación estrecha que se forma debido a un asunto laboral o asuntos laborales o asuntos familiares también puede ser, ¿ya?
Y la abogacía tiene que ver con nosotros ponernos en el puesto de defensores, defensores de una información que tal vez nosotros hemos preparado ante un ente regulador. ¿Qué quiere decir eso? Puede que nosotros como empresa o como firma de auditoría le hemos hecho la consultoría o hemos hecho más específicos, hemos realizado todo lo que tiene que ver con el lado o el aspecto impositivo, es decir, determinación del IOE como resultado. Y puede que el Servicio de Impuestos Nacionales diga, pero está mal tu determinación de impuesto a las utilidades. Y nosotros como consultora nos pongamos como defensores del cliente de la empresa y digamos, no, pero está bien por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, nosotros hemos realizado el trabajo y el trabajo terminaba ahí. Nosotros no podemos realizarnos o no podemos ponernos como abogados, defensores y demás. ¿Por qué? Porque ustedes o nosotros sabemos que cuando emitimos estados financieros, en las notas de los estados financieros declaramos que la responsabilidad de la información contenida en los estados financieros y demás es de la dirección, es de ¿ve? La principal o la responsabilidad es de la dirección, no es de la firma de auditoría, no es de la consultoría que ha realizado la auditoría, no es del contador, es de la dirección, ¿ya? Entonces, nosotros no nos podemos poner como abogaditos por más que hayamos realizado un servicio, ¿ya? Eso en cuanto a la abogacía. Y en cuanto a la intimidación, esto tiene que ver con el triángulo del fraude, les decía, ¿ve? Hemos colocado igual el lunes el grafiquito y les he dicho que aquí está la presión, aquí está la racionalización, aquí está la oportunidad, y esto se relacionaba directamente con lo que es la presión y por qué, ¿ya? Lo hemos desarrollado. Pero esto en simples palabras es eh, que te presionen, es decir, que te intimiden de alguna forma a través de la presión, y tú por no perder tu trabajo tal vez, o porque te están amenazando incluso hasta de muerte o hasta de dañar a tu familia, eso tiene que ver, o con eso tiene que ver intimidar, con llevar el nivel de presión a un nivel alto, ya que te intimide tu salud, tu bienestar, incluso a quienes quieres y demás, con eso tiene que ver la intimidación por un conflicto. Por ejemplo, tal vez el gerente te dice, si no disminuyes estos pasivos y no haces ver tal vez un flujo de efectivo razonable para que el banco nos preste o nos financie, ¿sabes qué? Pierdes tu trabajo y voy a conseguirme a otro que sí lo haga. Entonces ahí tú te ves intimidado. Y eso amenaza de nuevo. ¿Ve? Cada uno de estos es amenaza estos principios de acá. Entonces, esas son las amenazas. Y ante estas amenazas que afectan a los principios y la independencia, nosotros, ¿qué es lo que realizamos? Una vez identificamos estas amenazas, si no se encuentran, ya, si no se encuentran, si no se encuentran en un nivel aceptable, entonces nosotros tenemos que, así lo colocaré, incluir o incorporar lo que son salvaguardas o directamente declinar. Ya cualquiera de estos dos. Salvaguardas o declinar. Ya, pero esto de los salvaguardas, ¿con qué tiene que ver? Con incorporar acciones. Es decir, si hay un conflicto de intimidación, ya por ejemplo en ese caso que les colocaba, si nos obliga y tal, nosotros tendríamos que renunciar, ¿ya? Que llevaría más por el lado de declinar. ¿Renunciar para qué? Para que nuestros 5 principios no se vean afectados. Y tal vez en broma alguien, o en broma alguien puede decir, no, pero Auxi, yo tranquilamente quito algunos pasivos y aumento el flujo de efectivo y que me pague algo más, le pido incluso. Pero eso estaría afectando a nuestros principios, ¿ven? De que existe eso, debe existir. Como toda profesión, como toda situación y demás, tiene su lado bueno y malo. ¿Ya? Pero les decía igual que si leen este código, la conclusión es sencilla. Si tú cumples estos principios y eres de alguna forma independiente, o sea, cuidas tu persona, cuidas tu prestigio, entonces eso en el futuro, a la larga, te brinda beneficios, ¿ya? Nuevas oportunidades y demás, ¿ya? Pero oportunidades que son grandes, si quiere, ¿ya? Porque si alguien no es ético, no es, o no cumple con el código de ética y demás, es conocido, y eso les explicaba igual en clases,
dentro de su entorno, al igual que dentro de mi entorno, yo sé pues quiénes hacen trampa, yo sé quiénes falsifican firmas de docentes, o sea, yo sé quiénes son así. Y yo me formo un concepto de esas personas. Y en el trabajo, en un futuro, cuando yo choque con ellos y sepa que, no sé, pero Juanito hacía trampa en exámenes, sacaba su celular y, pucha, sin miedo le metía nomás. Si yo sé que es así, ¿creen que yo, si tal vez yo tengo un cargo alto, voy a decir que entre nomás? Si yo sé que esa persona va a ser o es así, tal vez no va a tener ningún problema con cambiar la información a su gusto o hacer caso a todo lo que tiene que ver con sobrevaluar ingresos o sobrevaluar activos o con no proporcionar información que sea o que represente fielmente los hechos. O sea, de alguna forma, el incumplimiento de esto, y desde aquí les digo, ni siquiera allá en el mundo laboral debe ser más significativo el cumplimiento de los mismos, ¿ya? Pero desde aquí les coloco un ejemplo. Entonces, si es así, no estamos cuidando nuestro prestigio y ciertas oportunidades tal vez se nos pueden cerrar. Es decir, esa gráfica en vez de ir arriba va a ir así hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la conclusión de todo el código de ética que lo leen, mi cachito sí da flojera leer porque son hartas páginas, pero es una letra grande, así que normal, ya como que compensa un poco eso. La conclusión es eso, ¿ya? Y el cumplimiento de todo esto de alguna forma nos ayuda a prestar un servicio, y eso viene después, a prestar un servicio de calidad, ¿ya? Porque después de la pirámide que les he hecho, aquí estaba el código de ética, después el segundito aquí va a ser la NIC 1 y la 2, 1 y 2, ¿ya? Que tiene que ver con las normas internacionales de gestión de calidad. Entonces, esto es también parte de la calidad del servicio que nosotros prestamos, ya la competencia que tiene el equipo del encargo y demás, ¿ya? Entonces, la conclusión de esto es eso, ¿ya? Incorporar acciones tiene que ver con las salvaguardas, ya si es que tenemos una amenaza que afecta a alguno de los principios. Esa es la relación. El código de ética para la práctica de auditoría, para todo lo que tiene que ver con las actividades previas, se resume en estos tres aspectos, ¿ya? Los principios, la ética, las amenazas, ¿ya? Y a las amenazas, nosotros, ¿qué acciones, o respecto a las amenazas, qué acciones debemos llevar a cabo? Que son los salvaguardas, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y algo para aumentar acá es eso del tercero razonable, ¿ya? Esto, nivel aceptable, tercero razonable. Que estoy jalando del diagrama que hemos visto ahorita. El tercero razonable concluye esto, no nosotros. Ya tiene que haber un tercero razonable que concluya esto. Después el lunes también les he mostrado un gráfico que si aquí es PIE, no PIE, hay servicios que no están relacionados, que eran así, servicios no relacionados con el aseguramiento. Ya hay servicios que no están relacionados con el aseguramiento, es decir, con auditorías. Por ejemplo, realizar la contabilidad, realizar servicios de teneduría de libros, realizar servicios tal vez de auditoría interna. Entonces, si es PIE, es una cosa. Ya aquí casi todo estaba restringido, pero si era no PIE, entonces se podía, pero te decía el código de eso, igual lo hemos desarrollado, que es más específico, ya, que el lunes ya lo hemos mencionado, ya, esto de PIE, no PIE, que dependiendo del servicio, dependiendo y tal y tal. Ya, pero este PIE, no PIE, creo que hay un ejercicio en la práctica, sí, es esto, responsabilidad pública, y esto es no responsabilidad, una entidad que no tiene responsabilidad pública. Y para tenerlo o comprenderlo facilito, les decía el lunes, que esto es cotizado en bolsa o empresas que cotizan en bolsa, que en el caso de que hubiera una información que no se proporcionaría de forma adecuada, afectaría a múltiples usuarios, ¿ya? Responsabilidad pública, múltiples, demasiados usuarios de esa información financiera, ¿ya? Pero una empresa no pide que no, los cuales se verían afectados en el caso de representar y no mantenga o no cumpla la otra característica cualitativa que es la relevancia, ¿ya? De esa información. Y así, esto en resumen para hacer esta practiquiña de acá. Y que esta practiquiña es sencilla, por eso también un cachito me he dedicado a recapitular un poquito. Entonces, tenemos práctica
en aula 2. Ya lo vamos a hacer rapidito, no es tan complicado. Es esto a full criterio. No hay una respuesta, una sola respuesta correcta, mejor diré. Alguien puede ser más prudente, alguien tal vez puede ser menos prudente. La idea de esto es llegar a un nivel aceptable, en el caso de que se pueda, porque van a haber casos en los que no se va a poder, ¿ya? Entonces, el uno nos dice, ay, lo separaré. El uno nos dice lo siguiente, así, ¿ya? El uno nos dice lo siguiente. El Roberto es el gerente de auditoría asignado al equipo. Sin embargo, el hermano de Roberto acaba de ser nombrado gerente de contabilidad de la cooperativa, teniendo responsabilidad directa sobre los estados financieros. Entonces, aquí nos dice en la práctica que tenemos que realizar. El diagnóstico tiene 3 etapas. Etapa de identificación, valoración, que tiene que ver con la evaluación también, y aborta nosotros vamos a colocar o vamos a hacernos un cuadrito que nos va a servir para todos los ejercicios. Va a ser identificar, ya, esas 3 etapas, evaluar o valorar, y acá abordar. Listo. Tac, 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 listo. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué principios se ven afectados y por cuáles de su participación para ver si han comprendido todo ello y para ver también si ha valido la pena la recapitulación, ¿ya? Así que, si me ayudan, belleza. Si no, esto se limita a que yo cumpla ¿cómo les digo? Con resolver la práctica, y no creo que sea la idea, ¿ya? Porque si están simplemente por estar, no hay problema, pero al final no sacamos ningún resultado, ¿ya? Entonces, en la fase o la etapa de identificar, ya, en la fase de identificar, como les digo, aquí entran las amenazas y los principios que se ven afectados por esas amenazas. Ya hemos descrito cuáles son las amenazas. Si quieren, aquí están también: interés propio, autorización, abogacía, familiaridad e intimidación. Ya la idea es todo este diagrama como que valorarlo acá. Estamos aquí, del diagnóstico, acá estamos, ya de este flujograma. Y la prueba del tercero razonable es lo que nosotros vamos a concluir también. ¿Ya? En estas dos estamos, en la naranja, en la 3 y 4. Listo. Caramba. Ahí está. En la 3 y 4. Entonces, en este caso, ¿qué amenazas y qué principios se ven involucrados? Si es que pueden hablar, belleza, porque no puedo leer el chat. No son Sí, una de de las las amenazas. amenazas no Ya, podría ser lo familiaridad. que es la Ya tenemos la familiaridad. amenaza, pero ¿a qué principio estaría afectando? Y los principios están acá. ¿Qué principios se verían afectados? Sí, yo creo, bueno, pienso que estaría afectando el principio de objetividad. Ya, muy bien. Ya. La integridad igual debería afectar de alguna forma, porque nosotros, de nuevo, no podemos vernos influidos o no nos puede influenciar, influir ningún factor externo a nuestro normal comportamiento, digamos. El hecho de que nosotros tengamos un hermano que trabaja en X empresa no puede ver o no puede afectar nuestro comportamiento normal, que está basado en nuestros principios y valores. Puede que la integridad incluso se vea amenazada. Ya la competencia puede que no, la confidencialidad puede que no, el comportamiento profesional más o menos, les diría. Pero además de los principios, tenemos que mirar
lo que es este no es un principio, ya entra dentro del código, sí, es código de ética que hace referencia a estos 5 principios e independencia. Y entonces la independencia es algo más, son como 2 grupos si quieren, 5 principios de ética y independencia. Y lo que más se vería afectado sería la independencia. Ya les decía, ¿no? Puede que yo sea independiente, de hecho, puede que yo me comprometa más que mi hermano esté ahí, yo voy a trabajar como siempre trabajo, pero el entorno lo percibirá así y ahí entraría la independencia de apariencia, ¿ya? Entonces, nosotros acá describimos, identificamos los principios que se ven afectados por la familiaridad son, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho objetividad, integridad, principalmente independencia, podemos indicar ya. Así, independencia. Listo, entonces ya tenemos lo que es la identificación. Ahora, tenemos que evaluar. Y nosotros ya hemos identificado la amenaza, hemos identificado a qué principios se ven afectados, tenemos que evaluar. Y esto de evaluar tiene que ver con ese cuadro que les explicaba, ¿no ve? Y de esa forma traten de verlo. Todos estos casos. Ya no sé si para todos vamos a hacer este gráfico, pero para todos véanlo de esta forma. Ya aquí en clases igual hemos colocado, ¿lo ve? La amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Era familiaridad. Aquí también es familiaridad. Familiaridad. Hay que establecer una relación. Esta es la amenaza. Ya, familiaridad. Familiaridad está en un punto alto. Ya, si quieren acá es 1, 2, 3, 4. Familiaridad es 4. Ya, familiaridad es 4. ¿Qué otra variable podemos colocar acá? Les decía también los ejemplos que les he colocado hace rato, una de esas variables que podemos colocar acá, ¿qué grado consanguíneo tiene? Y aquí, si es que colocamos el grado consanguíneo, también sería un 4, porque grado consanguíneo, aquí también estaría 1, 2, 3, 4. Ya, el impacto que tendría, digo, ya, porque el grado consanguíneo de un hermano es de primer nivel. ¿Ya? Pero ¿qué importancia tiene el que sea de primer nivel? Es un 4, ¿ya? Es en esta tabla o en este cuadro de 4 por 4. Entonces, la amenaza llega a este punto, ¿ya? Y puede que para nosotros un nivel aceptable, se encuentre debajo del 2 o entre el 2 y el 3 si quieren, y acá también, así lo colocaré, entre el 2 y el 3 también, ¿ya? Así lo haremos. Nivel aceptable. ¿Ya? En nuestra valoración. Valorar es asignar un valor, si quieren, ¿ya? Ya sea cualitativo o cuantitativo. Aquí estamos haciendo una relación y tal. Ya puede que un nivel aceptable no tenga que sobrepasar esto de acá, pero como verán, está sobrepasando esto. Pero un grado consanguíneo será una buena variable para establecer la relación. De nuevo, nosotros cuando hacemos una auditoría de estados financieros, y ahí les digo ya la respuesta de estados financieros, nos interesa, o nosotros, nuestro objeto de análisis es o son los estados financieros. Puede que mi hermano trabaje simplemente de portero, tal vez. Puede que solo se dedique a abrir y cerrar la sucursal. O puede que sea solo el guardia de la entidad. Ahí, en cualquiera de esos ejemplos, ¿tendría un impacto en los estados financieros el hecho de que mi hermano trabaje en el cliente que yo estoy auditando? Y la respuesta sería no. Entonces, no está bien esta relación. Nosotros tenemos que tener criterio para ello. Entonces, en vez de grado consanguíneo, yo pues estableceré una variable acá que sí tenga relación con lo que son los estados financieros o con la prestación del servicio, ¿ya? Entonces, esto del grado consanguíneo lo vamos a eliminar de acá. Bueno, esto sí lo dejaré. ¿Ya? Esto mejor lo pondré aquí abajito. 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, la relación que vamos a colocar acá, en vez de qué grado consanguíneo tiene,
lo correcto y adecuado sería colocar lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué nivel o impacto, así lo podemos colocar? ¿Ya? Porque esto nos va a dar los niveles. Impacto en los estados financieros. ¿Ya? Y en este caso, nuestro hermano, ¿qué era? A ver, que cargue. Ya, nuestro hermano era... ya, el hermano Roberto acaba de ser nombrado gerente de contabilidad, nos dice. Ah, ya. Como es gerente de contabilidad, impacto en los estados financieros. Como es gerente, la familiaridad era alto. Hemos establecido en 4. Eso se mantiene. Lo que varía es esto de acá. Entonces, el impacto que tiene en los estados financieros, el puesto que tiene mi hermano, es un 4 también, porque es el gerente de contabilidad, es uno de los que va a firmar los estados financieros. Tiene la responsabilidad de la información que proporcionan esos estados financieros. Y allí nace directamente un conflicto de intereses. De nuevo, puede que yo no quiera emitir una opinión que no sea limpia, perdón, puede que no quiera emitir una opinión adversa o una opinión con salvedades para no afectar el trabajo de mi hermano. Entonces, el impacto en los estados financieros que tiene mi hermano por el puesto que tiene también es un 4. Y esto de nuevo nos llevaría acá, pero con una relación bien hecha. Esto siempre les va a dar 4-4. Siempre, si evalúan así, siempre les va a dar 4-4. Pero si aquí le cambiamos el nivel o el cargo a nuestro hermano y le colocamos portero, puede que el impacto sea 1 en los estados financieros, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros tenemos que evaluar o valorar. No necesariamente con un cuadro, puede que cada entidad tenga un diagrama, puede que cada entidad, no sé, tenga su sistema para evaluar ello, ¿ya? Pero todo esto es nuestra propia evaluación. Pero al final, ¿quién concluye o quién tiene la decisión final? Un tercero razonable. Y ese tercero razonable va a decir, sí, tu valoración está bien. Evidentemente, ¿ya? Y va a concluir lo mismo que nosotros hemos concluido. ¿Ya? Entonces, en este caso, evaluar tiene que ver en qué nivel estamos. ¿Estamos en un nivel aceptable? ¿No estamos en un nivel aceptable? Y en este caso, como hemos valorado, no se tiene un nivel aceptable. Y aquí nos justificamos si quieren porque el familiar tiene un cargo relacionado con la preparación de estados financieros, si quieren, de estados financieros, ¿ya? De esa forma podemos colocar. Listo. Y con lo que tiene que ver con abordar es qué acciones vamos a tomar para estas amenazas que hemos identificado que afectan a estos principios que no teníamos o que no nos daban un nivel aceptable. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer para llegar a ese nivel aceptable en el caso de que se pueda? Porque hay casos en los que no se puede llegar a un nivel aceptable que lo establece la guía, que tiene que ver sobre todo con eso de que si es PIE, que no es PIE, con qué tipo de servicios se está prestando, ya que son aspectos más relacionados con el marco internacional de encargos de aseguramiento y bueno, con eso principalmente, ya, y con la responsabilidad pública. Entonces, acá, nosotros si podemos establecer o incorporar ciertas salvaguardas o directamente teníamos que declinar o tal vez tendríamos que quitar a ese, ¿qué se llama? Bueno, se llama como yo, a Roberto del equipo de trabajo para no realizar o para que él nos realice la auditoría y suplantar su puesto por otro personal, ya otra persona que tenga las mismas características para mantener los estándares que nosotros tenemos de calidad y podamos realizar la auditoría. Ya, porque si entra otra persona, no va a tener ese conflicto de intereses. Entonces, nosotros aquí, en abordar qué es lo que vamos a realizar. De nuevo, tenemos distintas cosas que podemos realizar. La idea es mitigar, es decir, disminuir la amenaza, eso es mitigar, o eliminar, que sería, como en este caso, tal vez quitar a ese personal del equipo de trabajo, del equipo de auditoría. ¿Para qué? Para que se elimine también esa amenaza. Entonces, eso también podemos llevar a cabo. Y en este caso, al ser tan significativo como lo hemos identificado en nuestra valoración, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a eliminar, bueno, no eliminar, suena feo. Suplantar, mejor pondremos, suplantar a
Roberto del equipo de auditoría. Del equipo de auditoría. Por un personal igual de competente. Ya, como les decía, para mantener los estándares de calidad y demás, ¿ya? Así es esto. Ya, entonces vamos a suplantar y demás. Aquí no estamos incorporando, como ustedes verán, salvaguardas. Ya, como no estamos incorporando salvaguardas, aquí como tal no es tan necesaria tal vez la opinión del tercero razonable, porque el tercero razonable, él tiene que hacer como una revisión de todo lo que hemos realizado acá, para que él diga, sí, el salvaguarda que han incorporado mitiga o elimina la amenaza que han valorado. Este caso, la amenaza se está eliminando totalmente, ¿ya? Lo único que tal vez podría decir el tercero razonable es realizar una reconfirmación, ¿ya? Ver el equipo de trabajo y decir, evidentemente ya no figura Roberto en el equipo de trabajo, por lo tanto, ya no se tiene la amenaza de familiaridad. Y se conservan los principios de objetividad, independencia, como hemos dicho, integridad también, ¿ya? Entonces, de esa forma. Ahora, vamos a la segunda. Como les digo, o como les decía, todo esto son actividades previas, antes de aceptar el encargo. Ya, me copiaré el formatito. Ya. Entonces nos dice, una firma de auditoría en La Paz es la auditoría externa de un banco múltiple. Y eso el banco múltiple acá nos especifica, perdón, que es una PIE. De nuevo, ¿qué es PIE? Está en siglas en inglés, es Public Interesting Entity, ya que es una entidad de interés público, una entidad de responsabilidad pública. De esa forma entiéndanlo, ya que nos dice, debido a las normas o nuevas normativas del Servicio de Impuestos Nacionales, el banco le pide a la firma que diseñe e implemente su nuevo software de facturación en línea, ya, y nos dice el sistema CIAT, el cual generará directamente los registros contables de ingresos diarios. Esto lo eliminaré. Ya. Identificación. Ayúdenme. La valoración lo va a hacer conmigo. ¿Qué amenazas y qué principios se ven afectados? Bueno, ¿qué principios se ven afectados por qué amenazas? ¿Están, no están, se fueron? ¿Cómo es, muchachos? ¿Siguen vivos? Acción está. Ah, esto es de hace rato. Nada. Está facilito esto, muchachos. El principio sería competencia, ¿o sí? No. El principio de competencia, de hecho, creo que resalta más bien su competencia. Porque además de ser, o esa firma, además de poder hacer auditoría externa, puede realizar servicios de sistemas o de integración o de diseño e implementación de sistemas. O sea, competencia para hacer muchas cosas tiene sentido. Eso no se ve afectado. Bueno, primero identifican la amenaza. De autorrevisión. Eso. La amenaza sería autorrevisión. Y una vez identifican la amenaza, es más fácil identificar los principios que se verían afectados. Ya, entonces, la amenaza principal es autorrevisión, como decía. ¿Ya? Y la autorrevisión, como lo analizarán un poquito más, puede que no califique o no tenga problemas o no afecte lo que es el principio de competencia. ¿Ya? Más afectaría tal vez, ¿qué principios? La amenaza de autorrevisión. Esto lo destiquearé. Se te escucha bien bajito. Oye, le baja volumen. El de objetividad, sí, yo considero que Principalmente ese es este de acá.
¿ya? Principalmente ese de ahí. Posiblemente también el comportamiento profesional, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos haciendo cargo de tal vez un trabajo que podría realizar un tercero. Y nosotros, por tal vez obtener más ganancias, estamos incumpliendo o estamos incluso pensando o analizando incumplir uno de los principios éticos que establece el código de ética, que sería la objetividad. Entonces, al no ser objetivos, de alguna forma, llegaría a afectar este principio también. Ya, la competencia, como les digo, creo que esta firma demostraría por demás competencia, que puede prestar o es, ¿cómo se dice? Multifacético, versátil, ya que puede prestar distintos servicios. La confidencialidad no se vería afectada, la integridad puede ser, pero esta no puede ser como el comportamiento profesional, y la independencia, eso eh, en el caso de la apariencia también puede ser, porque entraría en esa disyuntiva de si nosotros somos nuestros mismos profesores, por más que nosotros, es decir, nosotros nos revisemos nuestro propio trabajo, seamos alumno y profesor a la vez, puede que nosotros nos comprometamos como firma de auditoría, les decía, ¿ves? Nos comprometamos eso tiene que ver con el hecho, nos comprometamos a revisar o realizar la auditoría de forma objetiva. De forma objetiva, por más que nosotros hayamos diseñado e implementado un sistema que va a tener como resultado los registros contables diarios que nos decía el enunciado, ¿ve? Entonces, puede que nosotros nos comprometamos y demás, pero las demás firmas de auditoría o el tercero razonable concluirá lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a afectar la objetividad y la independencia. Ya, el día lunes ya les decía también que hay algunos principios que no se van a ver muy afectados por las amenazas, ya que son principios más que tienen que ver con el personal, como es la competencia, por ejemplo. No son tan genéricos como la integridad, la objetividad y demás. ¿Ya? Entonces, identificar. De nuevo, es la misma descripción de acá. Los principios, o el principio que se vería afectado independencia. Aquí nada más lo corregiré. Independencia, para que se entienda mejor que son dos distintas cosas. Independencia. Que se vería afectado por la amenaza de autorrevisión sería la objetividad. ¿Ya? Y acá no entraríamos tanto a la valoración que está aquí, ¿ya? O la valoración que hemos hecho acá. La valoración se basaría en esto que establece el código de ética. Establece si es una entidad de responsabilidad pública o si no es una entidad de responsabilidad o de interés público. Además, ¿qué tipo de servicios está prestando? Ya, esa matriz, acá estaban los servicios, ¿ve? Acá servicios, no relacionados con el aseguramiento. Y aquí estaba, en las columnas estaba si es PIE o no es PIE, ¿ve? En el grafiquito que se los he hecho. Entonces, en esto de los servicios no relacionados con el aseguramiento está todo lo que tiene que ver con el diseño e implementación de sistemas, que además tienen un impacto con la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad comprende todo ese proceso contable, de registros diarios, mayores y demás, balance de comprobación y luego la realización de los estados financieros. Entonces, en los registros diarios, o el hecho de que el sistema proporcione los registros diarios está teniendo una relación con lo que es la contabilidad. Entonces, estamos prestando un servicio que tiene que ver con diseñar un sistema contable, en conclusión, ¿ya? Y cuando hemos visto en este cuadrito que si un servicio no relacionado con la auditoría o no relacionado con el aseguramiento era la contabilidad, ¿ya? Acá en pie hemos indicado, si es una entidad que tiene responsabilidad pública o es una entidad de interés público, hemos dicho que en ningún caso
en ningún caso podemos realizar también su auditoría o podemos también ser sus auditores. Es decir, no podemos ser sus contadores y sus auditores a la vez si esta entidad tiene interés público o es una entidad de responsabilidad pública. Pero hemos visto también o hemos descrito también que si es una entidad que no tiene responsabilidad pública o no es de interés público, se puede ir incorporando bueno, no salvaguardas, sino siempre y cuando, hemos descrito esa vez en la clase, siempre y cuando se trate de llevar a cabo solo el proceso mecánico, ya que tendría que ver con el cálculo del impuesto de tal en cada uno de los registros de diarios y tal. En síntesis, hacer que cuadre el debe y el haber, ya que es en sí el sistema que se está diseñando. ¿Por qué? Porque el sistema que se está diseñando no es para que nosotros, en el caso de prestar una auditoría interna, por ejemplo, nosotros no estemos involucrados en lo que son las tomas de decisiones o en la toma de decisiones. Entonces, cuando es una entidad que no tiene interés público o no tiene responsabilidad pública, podemos también realizar la auditoría aparte de la contabilidad, pero siempre y cuando se trate simplemente de llevar a cabo solo el proceso mecánico, es decir, solamente la teneduría de libros. Ya no nos involucremos en lo que son las tomas de decisiones. Pero eso siempre y cuando sea una entidad que que no es de responsabilidad pública, ¿ya? Pero si es una entidad de responsabilidad pública, en ningún caso, ni con salvaguardas, ni aunque sea solo teneduría de libros, todo esto lo dice el Código de Ética, ¿ya? No es criterio ni nada. El Código de Ética lo establece así. Entonces, en ninguno de los casos, si es una responsabilidad pública, podemos ser o realizar su contabilidad y a la vez ser sus auditores, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿dónde nos encontramos? No nos encontramos aquí, porque si nos encontrábamos aquí, teníamos que evaluar. Evaluar si en realidad nosotros simplemente nos estamos encargando del proceso mecánico. Y si nos encargamos del proceso mecánico, tal vez tendríamos que incorporar un salvaguarda o salvaguardas para asegurar ello, ¿ya? Pero no estamos acá. Como es una entidad de interés público, directamente nos dice que nosotros tenemos que realizar la auditoría o que no podemos realizar la auditoría. ¿Por qué? Porque estaríamos incumpliendo lo que dice el Código de Ética, ¿ya? Es que no se pueden prestar esos dos tipos de servicios cuando se trata de una entidad de interés o de responsabilidad pública. ¿Ya? Entonces acá, evaluar. Podemos indicar, al tratarse de una entidad PIE, ya como lo decía acá en el enunciado, al tratarse de una entidad PIE, es decir, aquí entre paréntesis podemos colocar, de interés público o de responsabilidad pública, el Código de Ética establece que no se puede prestar servicios de no aseguramiento. Entre paréntesis podemos aclarar que esto tiene que ver con realizar la contabilidad, porque el Código de Ética establece otros tipos de servicios, ¿no ve? La auditoría interna, la determinación de sus impuestos y demás, ¿ya? No aseguramiento, que en este caso sería contabilidad, establece que no puede prestar servicios de no aseguramiento, contabilidad, y a su vez prestar la auditoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto se resume en una palabra, declinar el encargo. Ya no es como aquí arribita que nos decía, pero se puede realizar o llevar a cabo una acción y tal para que un tercero razonable concluya que en este caso sea mitigado o eliminado esa amenaza, ¿ya? En este caso, directamente tendríamos que declinar el encargo. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos cumpliendo lo que establece el Código de Ética, ¿ya? Entonces, de esa forma. Ya hemos hecho 2, ya es hora. El día lunes vamos a continuar con esta práctica, ¿ya?
El día lunes vamos a continuar con esta práctica que no es tan compleja. Además voy a preparar un control de lectura del código de ética como tal, ya para que lo resolvamos el día lunes. Del contenido como tal del código de ética, ya para que quede medio clarito. Y así de esa forma vamos a ir trabajando cada una de las normas. Ya, esto igual tiene su formulario o su informe o su declaración, perdón, de independencia, ya, que se cumple la independencia y demás, los principios éticos y tal. De esa forma se documenta esto en las actividades previas que hemos establecido antes de entrar a lo que es el proceso de auditoría. Ya, así que siempre y cuando tenga formatos de algo, tal vez de un papel de trabajo, de algo que vamos a ver en el futuro, también les voy a mostrar ese rato para ver o para que vean cómo se realiza. Igual estados financieros y demás cuestiones que tengo que los voy a convertir en material para ustedes. Ya, no sé si tienen alguna pregunta o duda antes de terminar. ¿Algo? Consistencia, como es día, bueno, no día, sino como es clase habitual, podemos decir. Escriban sus nombrecitos, porfa. Sus nombres completos, por favor. Sus nombres completos en el chat para respaldar lo que es la asistencia. Ya nos vemos el día lunes entonces. Escriben sus nombres en el chat y se pueden retirar. Sus nombres completos, no se olviden.